Buenas noches, mis amados hermanos y amigos de Diseños de Vida. Qué alegría nuevamente conectados todos juntos a través de esta transmisión para seguir siendo edificados, siendo exhortados y consolados a través de la bendita palabra del Señor. La Biblia dice en Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Es uno de mis versículos favoritos. Me gustaría que usted allí en el chat pueda escribir cuál es su versículo favorito. Escríbalo, no solamente la cita bíblica, sino también lo que dice ese versículo. Y no olviden esta semana estar compartiendo con sus contactos ese versículo que ha impactado, que ha edificado, que también ha llenado tu corazón de fe en momentos necesarios, en momentos donde requeriste esa palabra, requeriste ese consejo de parte de Dios para tu vida. Entonces vamos a disponernos en estos momentos para recibir la palabra de Dios. Hemos adorado a Dios, le hemos exaltado con nuestra adoración y ahora vamos a disponernos a atentamente escuchar el consejo del Señor. Así que allí donde estás, por favor, te pido para que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, háblanos en esta noche. Tenemos la necesidad de escuchar tu consejo. Deseamos, Señor, que lo que necesitas que nosotros escuchemos, nuestro corazón esté atento. Anhelamos escuchar tu voz. Padre, en esta noche estamos felices, estamos agradecidos porque tenemos una vez más el privilegio de escuchar tu dulce voz. Queremos estar atentos a esa perfecta ley que nos quieres trazar para que podamos seguir, oh Dios, conformando nuestra vida, conformando nuestra existencia diaria a tu palabra, a tu sabiduría, porque no queremos conformarnos con menos. Tu palabra es perfecta, tu palabra es sabiduría, tu palabra es luz, pero también es aliento y alimento a nuestro corazón. Queremos en este momento pedirte, mi amado Rey, que nos permitas asumir la mejor actitud, tener esa conexión desde nuestro espíritu con tu Santo Espíritu, para que la palabra fluya con libertad en nuestro corazón y podamos entender el espíritu de la palabra que nos vas a entregar en esta noche. Quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos, por cada familia que está conectada, por cada amigo que también se está conectando, Señor, por aquellos que están, Señor, no solamente dentro de nuestra familia Diseños de Vida, sino que también está conectado de diferentes partes del planeta. Bendíceles, Señor, a través de esta oportunidad que tú nos permites de llegar hasta ellos con este mensaje. Sabemos, Señor, que tu palabra correrá y será glorificada en cada uno de nuestros corazones. Bendito sea tu nombre para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta noche sobre un tema supremamente importante y lo he titulado De regreso al primer amor. La iglesia necesitamos volver a esa senda antigua, necesitamos volver a lo básico, necesitamos volver a lo fundamental, porque estamos cayendo en la tentación de lo superficial y no hay que confundir lo fundamental con lo superficial. Una cosa es andar en lo que es necesario, en lo que es supremamente vital en nuestro trasegar cristiano, y otra cosa es conformarnos con la superficialidad, caminar en la sutilidad de las cosas. La palabra del Señor es muy clara y nos dice que es necesario volver a las primeras obras, es necesario que volvamos al primer amor. Y vamos a estar revisando hoy a la luz de la palabra algunas verdades poderosas que van a inspirar nuestro corazón para volver a colocar nuestra mirada en esa perspectiva. Por eso quiero que comencemos haciendo lectura de lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 11. Y quiero hacer lectura en esta noche en la traducción Reina Valera 1960, y dice de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Diga conmigo: tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La actual circunstancia de pandemia nos ha obligado a repensar y a colocar nuestra mirada nuevamente en aquellas cosas que quizá habíamos olvidado como importantes, que quizá por el apresuramiento de la cotidianidad las habíamos archivado. Y esta pandemia se ha encargado definitivamente de volver a colocar nuestra mirada en lo verdaderamente necesario. Ahora, en el contexto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también esta pandemia nos ha ayudado a volver a colocar nuestra mirada en lo fundamental. Por ejemplo, hemos vuelto a través de esta experiencia poco común, hemos vuelto a colocar nuestra mirada en el privilegio de la oración. Estoy convencido que hoy más que nunca la iglesia ha orado, más que en los tiempos anteriores. También hemos vuelto a la importancia de llevar las personas a Cristo y sobre todo de acompañarlas, así sea virtualmente, en su proceso de crecimiento, en su proceso de maduración en la fe, porque nos hemos dado cuenta que no es suficiente, solamente recibir a Cristo, sino que es muy importante avanzar, crecer en nuestro carácter cristiano. Pero también como iglesia nos hemos volcado en la importancia de sensibilizarnos en cuanto a amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Hoy más que nunca el dolor que está sufriendo la humanidad nos ha vuelto sensibles porque, lo digo a nivel personal, todos los días estamos recibiendo llamadas, noticias, peticiones de oración sobre familiares de nuestros hermanos, familiares nuestros solicitando pedido de oración, pedido de intercesión por personas que están muriendo, por personas contagiadas, por personas que están enfrentando en estos momentos una crisis bastante complicada de salud, y eso conmueve a cualquiera. Porque estamos siendo confrontados ya a algo que se está convirtiendo como en la normalidad. Todos los días están muriendo miles de personas y sobre todo por la misma causa, en este caso por el coronavirus. Pero también nos hemos dado cuenta que como iglesia en este tiempo nos estamos volcando nuevamente a la importancia de siempre vivir cada día a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estamos tomando más conciencia de que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Ahora, en el texto bíblico que hemos citado al comienzo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos hace un llamado urgente a volver a lo básico en nuestra vida cotidiana. Él nos está instando a volver a esa parte importante de lo que es el primer amor. De hecho, el Señor Jesucristo también instó a la iglesia de Éfeso, en el contexto de las cartas del Apocalipsis, instó a esta iglesia a que volviera a revisar aquellas cosas que había olvidado, aquellas cosas que había descuidado. Y le dijo el Señor en forma de sentencia: es importante que vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a las primeras obras. Pero le dijo algo importante: para que vuelvas al primer amor, para que vuelvas a las primeras obras, es importante que te arrepientas. Y creo que la voz de Jesucristo, la que se dio en ese tiempo a la iglesia de Éfeso, es la misma voz que el Señor está anunciando para la iglesia de este tiempo. Necesitamos arrepentirnos y volver a las primeras obras. De hecho, volver al primer amor es volver a hacer esas primeras obras. Recuerda, amado hermano, amada hermana, recuerda esos primeros días de convertido al Señor Jesucristo. Recuerda cuando a los pocos días de haber tenido esa experiencia sobrenatural, de reconocer que Jesucristo es su único Salvador, es su único Señor y amo de su vida, cómo empezó a llenarse su corazón de un fuego, de una pasión, de un deseo por agradarlo, de un deseo por servirlo. ¿Te acuerdas de esos días? La prédica de esta noche apunta a ese propósito, a que volvamos a traer a nuestra mente, volvamos a recordar esas primeras obras, volvamos a recordar ese momento crucial en el cual
nos caracterizamos por ser personas verdaderamente dispuestas y disponibles para hacer la obra de Dios. Creo que quizá hemos estado perdiendo eso, pero Dios nos invita hoy a través de su palabra para que volvamos en arrepentimiento a esas primeras obras. Por eso me parece que es muy importante empezar a renovar nuestra manera de pensar, porque de hecho arrepentimiento es metanoia, y metanoia tiene que ver con cambiar el direccionamiento de nuestro mundo pensante. Es importante darle un vuelco a la manera como estamos pensando con respecto a nuestra cristiandad, con respecto a nuestra fe. Necesitamos volver a redescubrir el camino correcto, la dirección exacta hacia la que Dios quiere que nosotros nos encaucemos para volver a las primeras obras. Si no hay este cambio de mentalidad, pues tampoco abriguemos la esperanza de un cambio de vida, porque todo comienza en nuestra manera de pensar. Por eso volvamos a lo básico de la vida, y esa es la propuesta en esta noche. Volvamos a lo básico, amada iglesia. Volvamos a la simplicidad, a la sencillez de lo que es verdaderamente vivir en Cristo. Y para esto quiero que miremos entonces el planteamiento paulino que encontramos en el texto bíblico que leímos al comienzo. Lo primero que nos plantea el apóstol Pablo es que volvamos a la piedad. Diga conmigo, volvamos a la piedad. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otra vez, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad es bien interesante porque significa devoción o fervor especialmente relacionado con el área espiritual. Tú entras a un diccionario y encuentras o buscas la palabra piedad y te vas a dar cuenta que el significado está relacionado con la parte religiosa. Es ese fervor, es esa pasión, es ese avivamiento relacionado con nuestra fe. Y por eso tenía razón cuando el apóstol Pablo nos dice que es importante volver a recuperar la piedad, es decir, volvamos a recuperar ese fervor espiritual que se ha venido apagando en estos últimos tiempos. Necesitamos aprovechar este tiempo en el que el Señor de una u otra manera ha utilizado este escenario de pandemia para de pronto entrar en cuarentena y empezar a pensar más en serio cuánto estamos avanzando en cuanto a nuestro fervor, en cuanto a nuestra pasión con el Señor. Despertémonos, salgamos de esa pereza espiritual, de ese conformismo, salgamos de ese estado pasivo en nuestra espiritualidad y empecemos a darle ese dinamismo que solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La verdadera piedad es promovida por el Espíritu de Dios en el creyente. Una piedad que es promovida por la religiosidad es una piedad muerta, pero la piedad viva, la piedad que realmente es auténtica, la promueve el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos indica que nos ocupemos de lo espiritual, y el hecho de ocuparnos en lo espiritual va a generar una excelente ganancia. Nunca será perdido dedicarnos o volver a la piedad. Ser piadosos realmente es ser productivos en lo realmente importante para nuestra existencia. El tiempo que tú dediques para construir o reconstruir, para edificar o reedificar tu espiritualidad es algo supremamente, como lo dijo el apóstol Pablo, que genera ganancia, algo que genera verdaderamente productividad en tu vida. Pero también da escalofríos ver cuántas personas caminan por esta existencia tan corta, por esta existencia que se pasa tan rápido, que es como una neblina que en un momento usted la ve que está ahí frente a sus ojos, pero cuando voltea a mirar nuevamente ha desaparecido. Así es la vida del ser humano, es demasiado corta. Pero da escalofríos darnos cuenta cómo hay tanta gente que desperdicia su vida ocupándose solamente de cosas materiales, ocupándose de cosas que sencillamente hoy están y mañana desaparecerán, y que una vez desaparezcan se van a dar cuenta que entonces lo único que hicieron con su vida fue destruirla, lo único que hicieron con su vida fue malgastarla.
Yo creo que es supremamente importante empezar a invertir más tiempo en nuestro espíritu. Invirtamos más tiempo en las cosas que verdaderamente permanecen y prevalecen. Somos seres espirituales, los seres humanos somos seres espirituales, poseemos el imago Dei, la imagen de Dios, y esto nos envía un mensaje claro: esta vida no es lo único que existe, esta vida sencillamente es la antesala, esta vida es una introducción a lo que realmente nos espera después de la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, hay gran ganancia cuando nos ocupamos de la piedad. Ocupémonos, amados hermanos, amigo que me estás viendo en esta oportunidad. El Señor te dice en este momento, es supremamente importante que priorices el área espiritual. Dedica tiempo. Mira, yo quiero en estos momentos, de una manera práctica, quiero decirte cómo volver a la piedad. Y te voy a decir lo siguiente: comienza a ser más selectivo con lo que lees. Préstale atención a aquello en lo que clavas tus ojos para leer y para empezar a ocupar tu mente. Es supremamente importante ser selectivo, pero también sé selectivo con lo que miras. Sé selectivo con lo que tú dedicas más tiempo, porque a lo que le dedicas más tiempo, eso habla precisamente de lo que es realmente importante para tu vida. ¿Con quién hablas más a menudo y con quién compartes tus pensamientos? Es también supremamente importante que seas selectivo. ¿Por qué? Porque es altamente influyente y aunque no determinante lo que te rodea, quiénes te rodean o de lo que te rodeas. Préstale atención a la necesidad básica que tiene tu espíritu. Tu espíritu muchas veces está gimiendo por Dios. Tu espíritu está gimiendo por un alimento realmente espiritual. Pero a veces lo que le damos es comida chatarra, a veces lo que le damos es pura comida venenosa y nuestro espíritu está marchitado. Necesitamos volver a lo básico, necesitamos volver a la piedad. ¿Qué es volver a la piedad? Es volver a avivar nuestra pasión por Dios, es volver a colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Él tiene que ser la columna vertebral que nos sostiene, Él tiene que ser realmente el centro de nuestra existencia. Y el apóstol Pablo nos lo está diciendo en estos momentos. Entonces, si logramos encontrar la única y verdadera provisión que nuestro espíritu requiere, y sé que usted ya lo sabe, y es Jesucristo entronizado en nuestro corazón, entonces quiero garantizarte que estarás supliendo la necesidad más básica de tu ser. ¿Cuál es la necesidad más básica de tu ser? Tu espiritualidad. Todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. Es decir, nacemos separados de Dios por causa del pecado. Pero para esto vino Jesucristo, para deshacer esa obra del diablo. Él vino para darnos vida, es decir, para volver a conectarnos con la fuente de la vida que es Dios. Jesucristo, al dar su vida en la cruz del Calvario, ahora nos la ha entregado para que nosotros poseamos esa vida. Y esa vida permanecerá en nosotros para siempre. Por eso es que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces tenga presente que lo primero que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a regresar al primer amor es volver a la piedad. Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo en este contexto bíblico es que volvamos al contentamiento. Diga conmigo, debo volver al contentamiento. En los versículos 7 y 8 dice el apóstol Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y de hecho esto es algo que se dice muy a menudo allá en el contexto de nuestra realidad, y todo el tiempo uno escucha esta frase. Sí, así como llegamos desnudos a esta tierra, desnudos nos iremos. También lo dijo Job. Entonces es una verdad que se dice mucho, pero que pocas veces se aplica o se practica en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El poder del contentamiento es extraordinario. El poder del contentamiento nos capacita para volver a darle valor a lo realmente necesario, a lo realmente importante. Estamos o nos correspondió vivir en una cultura altamente consumista, en una cultura donde la filosofía es, para poder ser felices necesitamos estar consumiendo. Y entonces esto nos ha llevado a convertirnos en adictos del consumo.
Y pensamos que si no estamos consumiendo lo que todo el mundo consume, entonces no somos felices. Es importante revisar a la luz de la palabra de Dios que somos llamados es a practicar una vida opuesta, una vida donde en lugar de estar obsesionados por consumir, más bien debemos obsesionarnos es por el contentamiento, aprender a ser agradecidos de todo corazón por las cosas que Dios siempre nos da. Decía en una predicación anterior que este tiempo de pandemia nos ha capacitado para volver a ver el valor de las pequeñas cosas, que en sí no son, no es que sean pequeñas, en realidad son cosas supremamente básicas que siempre han estado ahí, y como siempre han estado ahí, pensamos que siempre tienen que estar ahí, pero el día que llegan a faltar, ese día nos damos cuenta del valor tan impresionante que ellas tienen. De hecho, la verdadera piedad se acompaña del contentamiento. El contentamiento es la facultad de nosotros aprender a vivir gozosos y agradecidos todo el tiempo en medio de las circunstancias que nos correspondan vivir. Si hoy me correspondió vivir una circunstancia desafiante, aún en medio de esa circunstancia desafiante, vivo agradecido con el Señor. Le agradezco por las cosas que Él me permite vivir, por quienes me permite compartir. Soy agradecido. Siempre una persona que vive en contentamiento practicará lo que dijo el salmista en el Salmo 34, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces, qué importante que nosotros rescatemos esta hermosa actitud del corazón. Eso sí, sin caer en el extremo del conformismo, porque se puede confundir fácilmente. Hay una línea delgada entre contentamiento y conformismo. Entonces no caigamos ahora en el extremo del conformismo, donde perdemos la visión de avanzar y de progresar y de tener visión en la vida. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con el contentamiento. El contentamiento es aquello que realmente nos capacita para que seguimos proyectándonos, pero aun cuando de pronto tenemos que enfrentar dificultades, cuando vienen momentos en los que hay interrupciones divinas, eso no nos roba la capacidad de agradecimiento, no nos roba la capacidad de disfrute. Sencillamente sabemos que a Dios le plació en este momento y en esta circunstancia actuar de esa manera. Y como a Dios le plació actuar de esta manera que yo no presupuestaba, sin embargo le digo: Señor, gracias, porque sé que siempre tú tienes mejores planes que los míos. Eso es lo que realmente implica volver al contentamiento, tener esa capacidad de interpretar que absolutamente todo lo que me pase, todo lo que yo tenga que vivir, porque amo a Dios, terminará obrando para bien. Una persona que vuelve al contentamiento tiene esa capacidad de no detenerse en nimiedades que quizá son normales en un mundo caído. Nimiedades como por ejemplo la envidia, los celos, los resentimientos, las amarguras, los odios, los complejos, las competencias, el no perdón, las depresiones, las autoconmiseraciones, y podría continuar la lista. Una persona que vive en contentamiento no se detiene con esas nimiedades. Siempre estará por encima de todo eso, porque ha entendido el valor que tiene la vida. Ha entendido que la vida es tan corta que sería un gran pecado malgastar el tiempo quedándonos dando vueltas en esas circunstancias. De hecho, la persona que vive en contentamiento, su enfoque verdadero está en saber vivir y en saber tener según se le presenten las circunstancias. ¿Saben por qué? Porque su fortaleza está solamente en Jesucristo. De hecho, es extraordinario el ejemplo de esta filosofía que aplicó el apóstol Pablo. Cuando él se encontraba allí en esa cárcel romana y le escribió a la iglesia de Filipos, escribe algo extraordinario. Él dice en Filipenses 4, versículos 11 al 13: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escriba por favor ahí en el chat, ojalá con mayúsculas y en negrilla: he aprendido a contentarme. Si hay algo que quiero dejar en esta noche en tu corazón, es ese principio eterno. Aprendamos a vivir en contentamiento. Esto tiene que ser aprendido.
Esto no llega mágicamente, esto hay que aprenderlo. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que obligarnos en nuestro espíritu y en nuestra mente, obligarnos a aprender el contentamiento, porque estamos en un mundo que tira a lo contrario. Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Ojo con estas dos verdades: sé vivir y sé tener. Esto es lo que realmente desarrolla el principio del contentamiento. Cuando somos personas que aplicamos el contentamiento, sabemos vivir, pero también sabemos tener. Cuando llega un momento de desafío económico, por ejemplo, aprendemos a vivir humildemente. Pero cuando llega un momento de pronto de abundancia, las vacas gordas, como decimos comúnmente, aprendemos también a tener. Todo se aprende. Y dice el apóstol Pablo: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona que vive en contentamiento, la persona que vuelve a esa primer obra que es básica en el cristianismo, se le facilita vivir. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias. Mire, algo que está haciendo daño terriblemente en la vida cristiana de estos tiempos es que estamos empezando a crear una vida más dependiente de las circunstancias que de Dios. Dios no cambia, Dios no muta, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el gran problema es cuando hemos dejado de depender de Dios para empezar a depender de cómo me siento, o de lo que me está pasando, o de lo que estoy oyendo, de las circunstancias. Y entonces esto está generando una crisis, una vida de altibajos, una vida donde el mismo carácter se está perdiendo esa capacidad de definición. Porque hoy me siento feliz porque las circunstancias están a mi favor. Mañana me siento depresivo porque las circunstancias se vinieron en contra mía. Esa no es la clase de vida que nosotros hemos sido llamados a vivir en Cristo. Por eso volvamos al contentamiento, porque el contentamiento nos capacita para saber vivir y para saber tener independientemente de las circunstancias. Pero también el consejo paulino nos insta a volver a la moderación. Los versículos 9 y 10 nos dice de la siguiente manera: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que una palabra que hace gran equipo con el contentamiento es la palabra frugalidad. Frugalidad. Si alguien quiere escribirla allí en el chat, escríbala, porque alguien de pronto no la ha escuchado. Hoy es una palabra que podemos volver a incorporar en nuestra vida en Cristo. Creo que la palabra frugalidad es supremamente necesaria aplicarla en este tiempo de nuestra vida, porque frugalidad describe la cualidad de ser prudente, calmado, ahorrativo y económico en el uso de recursos consumibles, como por ejemplo la comida, el agua, así como también para optimizar el uso del tiempo y el dinero para evitar tres cosas. El que es frugal va a evitar el desperdicio, el derroche o también la extravagancia. Tres cosas importantes que tenemos que evitar como creyentes, como cristianos. Lamentablemente, hoy en día, en muchos ámbitos cristianos se ha caído en estas tres cosas que para nada generan buen testimonio ante el mundo. Se ha caído o en el desperdicio, o en el derroche, o en la extravagancia. ¿Solo por qué? Porque no hemos dejado el camino de la moderación. La moderación significa equilibrio. Y recuerden que el Espíritu de Dios es el que puede enseñarnos a vivir una vida con moderación, una vida equilibrada. De hecho, esta es una muy buena obra a la que debemos retornar todos, como lo que ocurrió con los primeros cristianos en Jerusalén. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, registra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Mis amados hermanos y amigos que están conectados en esta noche escuchando esta palabra, les digo de parte del Señor, la codicia es la principal trampa del enemigo. ¿Para qué? Para que nos extraviemos de la fe y terminemos permitiendo a las riquezas que se conviertan en nuestro amo, que se conviertan en nuestro Señor. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando permitimos que las riquezas se conviertan en nuestro amo y Señor, terminamos cayendo en el terreno de la adoración, pero una adoración adicta a sus engaños y también a sus espejismos. Y el resultado triste, cuando se cae en ese terreno tan, pero tan peligroso, es que entonces nuestro corazón se endurece y terminamos siendo traspasados de muchos dolores. Cuidémonos del amor a las riquezas, cuidémonos del amor a lo material, cuidémonos del amor a las cosas pasajeras. El amor que tiene que mover nuestro corazón, el amor que tiene que direccionar nuestras motivaciones, tiene que ser hacia Dios. Por eso Él dijo que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento que, más que un mandamiento, es un principio de protección para nuestro corazón. El día que nosotros aprendamos a amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, ese día estaremos caminando protegidos, estaremos en cobertura divina para que ninguna clase de idolatría termine arrastrándonos a una esclavitud. Por eso la invitación es a proteger nuestro corazón con los mandamientos que Dios estipuló en su palabra. Específicamente en este tercer consejo en el que Pablo nos dice que volvamos a la moderación, me refiero al tema, por ejemplo, de la parte financiera. El área financiera es una parte importante en nuestra existencia porque estamos en un mundo que se rige bajo el tema financiero. Y necesitamos nosotros también conducirnos bajo ese sistema, pero necesitamos saberle darle un sabio manejo a ese sistema. No que el sistema nos controle y nos gobierne y nos esclavice a nosotros, sino que nosotros con la sabiduría de Dios, bajo los diseños de Dios, podamos darle un manejo adecuado a esa área. El dinero no tiene que enseñorearse de nosotros. Nosotros fuimos diseñados para gobernar la riqueza y no para que la riqueza nos gobierne a nosotros. Por eso es que el Señor estipuló en su palabra para el área financiera, estipuló diseños. Él dejó mandamientos financieros muy claros desde el Antiguo Testamento y que luego se ven mucho más claramente manejados desde la madurez de la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos llamados a desarrollar una sabia mayordomía, una mayordomía que honre a Dios. No una mayordomía que le demuestre al mundo que somos personas obsesionadas por lo material, porque para nosotros el dinero es lo más importante. Qué vergüenza que la iglesia muestre esa faceta, donde terminamos demostrando obsesión, donde demostramos avaricia por el dinero. Eso es pecado, eso es idolatría. La iglesia debe demostrar el verdadero espíritu con el que debe manifestarse y con el que debe conducirse en esta existencia. Y somos llamados, sobre todas las cosas, a entender que no somos dueños de nada. Sencillamente somos mayordomos de lo que Dios nos permite por su gracia administrar. Volvamos entonces a este principio maravilloso y seamos fieles con lo que Dios nos pide que seamos fieles. Volvamos a prestarle atención a eso básico que hoy en día se está colocando en tela de juicio, como lo es el darle a Dios lo que es de Dios. Honrarlo a Él con lo que Él mismo nos permite recibir de su mano. Dios desea que nosotros, a través de la sabia mayordomía que Él nos permite ejercitar en el diario vivir, le demostremos que somos personas dignas de su confianza. Pero qué triste que en lo poco que Él nos permite recibir, porque todavía estamos en ese nivel de pronto de lo poco donde Él está esperando nuestra fidelidad, qué pena, qué vergüenza que en eso poco le demostremos a Dios que no somos dignos de su confianza, que por eso Él no nos puede dar mayores responsabilidades. Que Dios nos ayude a convertirnos en esos siervos buenos y fieles, dignos de confianza, para que Él pueda encargarnos mayores responsabilidades. Pero también el apóstol Pablo nos invita a volver
a las prioridades del reino de Dios. Entonces no solamente necesitamos volver a la piedad, no solamente volver al contentamiento, no solamente volver a la moderación, sino también necesitamos volver a las prioridades del reino de Dios. El versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, hay que huir, no hay que hacernos los fuertes ni resistir, no, hay que huir de aquellas cosas que sabemos que pueden hacernos daño, que pueden perturbar nuestro primer amor hacia Dios. Y luego dice: cuando huyas de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esta noche quiero plantearte a la luz de la palabra de Dios, mis amados hermanos, y es que nos convirtámonos en esos verdaderos hombres y mujeres de Dios, donde seamos lo suficientemente sabios para darle prioridad a estas virtudes espirituales que reflejan realmente el carácter de Cristo en nuestro andar diario. Eso es lo que Dios desea que nosotros podamos hacer en nuestro diario vivir, demostrar el carácter de Cristo, demostrar esas facetas de la gloria de Dios a través de nosotros. ¿No le parece algo extraordinario que Dios te quiera usar a ti, me quiera usar a mí, para que reflejemos su gloria frente a los demás mientras vamos caminando por esta tierra? Por eso volvamos a las prioridades del reino de Dios. Hagamos siempre lo que Dios espera que hagamos. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo: justicia. Hagamos todos los días lo que Dios espera que hagamos, pero también mantengamos en todo tiempo nuestro fervor y nuestra devoción a Dios, como lo dijimos al principio. Esto se llama piedad. Aumentemos, acrecentemos nuestra pasión por Dios, de tal manera que los que estén a nuestro alrededor se contagien de nuestra pasión por el Señor. Pero también nunca dudemos de su palabra, porque ella es la que nos sostiene. Esto se llama fe. Que podamos cada día fortalecer nuestra fe, que le demostremos a Dios, no solamente con palabras, sino con nuestra obediencia diaria a Dios, le demostremos cuánto le creemos a Él. Pero también demostremos el carácter de Cristo a través de nosotros, porque hemos sido llamados a caminar en la ley del amor. Somos llamados a demostrar el amor de Dios a través de nuestras obras, de nuestras buenas obras. Demostremos ese carácter divino, que la gente pueda ver el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero también vivamos en la dependencia del Espíritu de Dios diariamente. Él es el único que nos capacita para poder tener paciencia frente a cada situación que enfrentamos, frente a cada situación que nos ocurre. La paciencia la produce el Espíritu de Dios en nosotros. Pero también seamos dueños de nosotros mismos. Es importante desarrollar esa capacidad de mansedumbre para que no nos dejemos afectar por los comentarios, por los comportamientos equivocados de las personas que están a nuestro alrededor. La mansedumbre es esa expresión del fruto del Espíritu Santo que nos enseña a ser dueños de nosotros mismos, porque aprendemos a desarrollar el criterio de Dios en nosotros, y entonces nada nos mueve, nada, absolutamente nada, porque sabemos en quién hemos creído. Y cuando alguien viene a hablar mal de nosotros, o cuando alguien viene a querer hacernos sentir mal, estamos plantados en la roca inconmovible que es Jesucristo. Esa es una prioridad del reino de Dios, la mansedumbre. Dios nos ha hecho partícipes de su reino. La Biblia dice que nosotros ahora somos embajadores de Jesucristo en esta tierra. Eso significa que Él nos ha dado el privilegio de representarlo a Él dignamente en esta tierra, en este mundo. Por eso es que el llamado en esta noche es a representarlo como Él lo merece. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo que cada vez va hacia un caos. Pero el Señor es tan misericordioso que ha dejado que haya un cuerpo espiritual que represente su gloria en la tierra, para que el mundo caído pueda tener esperanza y pueda decir: mira, aunque cada día vamos hacia el caos, hacia la destrucción, hacia la degradación,
Hay un modelo que nos inspira, hay un modelo que nos muestra que sí hay esperanza a pesar de. Y esa esperanza tiene que ser mostrada a través de nosotros, los que seguimos los principios del reino de Dios. Aleluya. Quiero concluir en esta noche, mi amada iglesia. Quiero concluir, amados amigos que me están viendo en esta noche. El llamado de Cristo que le hizo a la iglesia de Éfeso en el contexto de las cartas del Apocalipsis, ese llamado lo sigue haciendo Dios en esta noche a cada uno de nosotros, y lo sigue haciendo con la misma vehemencia. Esa vehemencia donde Él nos dice que volvamos a la piedad, que volvamos al contentamiento, volvamos a la moderación y volvamos a priorizar el reino de Dios en nuestra vida. ¿Sabe, iglesia? Creo que la razón principal por la cual tenemos que volver a ese primer amor, es decir, la razón principal por la cual tenemos que volver a lo básico en nuestra existencia terrenal, es por lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. El apóstol nos dice abiertamente: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiero que por favor, ojalá pueda usted leer los versículos anteriores y se dar cuenta que están muy relacionados con lo que el apóstol Pablo dijo allí en el texto de 1 Timoteo. Él dijo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El planteamiento en esta noche es muy claro. ¿Por qué tenemos que volver a lo básico? ¿Por qué el Señor le dice a su iglesia que vuelva al primer amor, que vuelva a reactivar las primeras obras? Porque el Padre quiere que nosotros le glorifiquemos. ¿Y cómo le glorificamos? Dando fruto. Si nosotros no damos fruto, nuestro Padre no es glorificado a través de nosotros. Nosotros somos llamados a glorificar a Dios. Cuando volvemos a las primeras obras, cuando volvemos a ese primer amor, estaremos glorificando a nuestro Padre. Quiera Dios darnos su gracia para volver a reavivar nuestro primer amor y volver a esas primeras obras que hacíamos cuando tuvimos el privilegio de conocerle, cuando tuvimos el privilegio de recibirle en nuestro corazón como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Sabe? Ese día que tuvimos ese privilegio, empezamos a encontrar placer en sacrificarnos por Él. Empezamos a encontrarle verdadero sentido en nuestra existencia cuando sentíamos que podíamos ser útiles para Él. Que volvamos a sentir ese placer inmenso de servirlo, ese placer inmenso de invertir, de gastar nuestra vida para honrarlo y glorificarlo a Él. Por eso quiero que termines escribiendo allí en el chat conmigo. Escribe esta frase tan poderosa y tan especial: por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Escríbalo allí en el chat, por favor, una vez más. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche a través de su palabra. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la palabra que nos entregas en esta oportunidad. Gracias porque nos haces una directa exhortación, y la exhortación está relacionada con volver a ese primer amor. Necesitamos volver a lo básico en nuestra existencia terrenal. Necesitamos volver, Señor, a las primeras obras. Señor, sácanos, como lo dice Proverbios, de ese terreno de las simplezas y llévanos al terreno de lo fundamental. Que volvamos, Señor, a darle valor a los fundamentos, a eso que es lo que sostiene nuestro edificio de la fe. Hoy hemos visto 4 cosas a las que necesitamos volver. Necesitamos volver a reavivar el avivamiento en nuestro corazón, el fervor, la pasión, la piedad por ti, Señor.
Necesitamos volver a esa vida de contentamiento, a esa vida de agradecimiento, a esa vida, Señor, donde en verdad volvemos a ser como niños. Un niño es agradecido. Un niño se deja emocionar hasta por lo más sencillo, porque para él eso tiene gran valor, porque eso lo impacta. Necesitamos volver a esa capacidad de contentamiento. Que volvamos, Señor, frente a cada maravilla que recibimos de tu preciosa mano con la que tú nos coronas. Señor, volvamos a entregarte nuestra adoración, volvamos a entregarte nuestra alabanza de corazón, Señor. Pero también nos dices que es necesario volver a la frugalidad, a la moderación. Es importante volver a esa capacidad, Señor, en la cual nos volvemos sabios administradores. Perdónanos, Señor, porque quizá hemos estado cayendo en la misma filosofía del mundo, en esa filosofía consumista, en esa filosofía, Señor, donde lo importante es gastar y malgastar. Eso no es un testimonio cristiano. El testimonio cristiano se da cuando aprendemos a ser sabios mayordomos de las cosas que Dios nos da. Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado también el privilegio de dar su testimonio, y Dios nos ha dado también tesoros para poder compartir. Ayúdanos a ser sabios mayordomos de todo lo que tú nos entregas. Pero también nos has hablado en esta noche de la importancia de volver a priorizar el reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios contiene elementos fundamentales que demuestran el carácter de Cristo en todos aquellos que viven bajo ese reino. Ayúdanos a mostrar a todos los que nos rodean que Cristo vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros y nos amó de una manera excepcional. Que la palabra que nos has entregado en esta oportunidad sea una palabra, Señor, que nos deje pensando profundamente sobre qué cosas necesitamos definitivamente empezar a tomar conciencia. Ayúdanos, Señor, para no quedarnos con un mensaje más que impacta nuestra mente, que impacta de pronto el momento en el que nos sentamos frente al televisor o frente al celular para escucharlo, sino que sea un mensaje, Señor, que se convierta como en esa espinita en el zapato, que no nos deje en paz hasta que tomemos la decisión de poner por obra la palabra que tú nos has encomendado. Estoy convencido que esta palabra viene con un propósito muy marcado, muy claro, y es que cambiemos de mentalidad, que volvamos a esas primeras obras, que volvamos a despertar en el espíritu para el cual Dios espera que nosotros nos activemos. Gracias porque tú, Señor, siempre nos hablas, y estoy convencido que lo has hecho en esta noche. Bendigo a mis hermanos, a mis amigos que están ahí conectados. Que esta palabra, Señor, cumpla su propósito, que esta palabra edifique, exhorte y consuele sus corazones para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, qué bendición recibir una vez más este consejo de la palabra, y le solicito con todo el corazón para que no tire por la borda el consejo que hoy ha recibido. Por el contrario, aprovéchelo, valórelo, dele la prioridad que debe tener la palabra de Dios en su vida, y entonces cuando nos convertimos en hacedores de la palabra, también nos convertiremos en blancos de las bendiciones del Señor. Recuerda, mis amados hermanos, que mañana tenemos nuestra transmisión a las 7:30 de la noche. Vamos a desarrollar nuestro altar familiar y tendremos nuestro tiempo de adoración y nuestro tiempo de edificación, donde una palabra más el Señor nos entregará para ser edificados en familia. El día sábado, como siempre, a las 5 de la tarde, nuestros chicos reunidos por plataforma Zoom, en esa reunión especial para seguir recibiendo direccionamiento de la palabra. Palabra inspiradora, palabra retadora, palabra que hace que los jóvenes puedan entender y comprender la importancia que ellos tienen también para el reino del Señor. Y el domingo nos espera también una palabra muy especial. Recuerda compartir el link de la transmisión para que muchas personas más puedan participar de un mensaje poderoso, de un mensaje que va a generar también una claridad en medio de las cosas que estamos enfrentando, porque el Señor siempre nos envía su luz
a través de su palabra. Un abrazo para todos mis amados hermanos y que el Señor continúe bendiciendo su vida de manera especial. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.